El hombre con su voluntad es el que da el primer paso, siempre, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Para poder vivir en la divina voluntad. El primer paso lo da Dios, queriendo, dando. Es igual que el amor. Ustedes me aman porque yo los amé primero. O sea, es el primer paso, es de Dios. El primer paso en la divina voluntad es Dios dando su voluntad. Dios tiene fe, Dios tiene esperanza en ustedes, pero no tiene la decisión de nosotros. O sea, ya la conoce, pero no la influye. No es Dios que me vaya guiando y llevando. ¿Sí? Algo que es importante, porque esto sí se me había pasado decirlo. La voluntad de Dios actúa de 4 maneras: permisiva, querida, ordenada y obrante. Cuatro formas. La primera es permisiva, permite todo, incluso el pecado. Permite incluso que maten a su propio hijo, o sea, permite todo. La segunda, que es la voluntad querida de Dios, es Dios quisiera que alguien fuera algo, tiene un destino, una finalidad para cada uno de nosotros. Y tiene dispuestas las gracias y los dones necesarios para que llevemos a cabo nuestra finalidad. Pero la decisión se la deja a la criatura. Si la criatura acepta esa voluntad querida de Dios, entonces Dios le otorga todas las gracias y los dones que tenía para que lleve a cabo esa misión. Si no lo acepta, no hay culpa. O sea, no se le toma como pecado, no se le toma como desobediencia, pero todas las dones y todas las gracias que tenía preparadas no se las da. La siguiente, que es la voluntad ordenada, ahí sí es una orden, son los mandamientos. Y si no se cumplen, hay una pena, hay una culpa. Y la cuarta, que es la voluntad obrante, que es lo que estamos viendo, bueno, ya más o menos sabemos qué es, pero para llegar a vivir a esta voluntad obrante, se necesita estar totalmente de acuerdo, conformes o siguiendo las 2 anteriores. La ordenada, no podemos decir que voy a vivir en la divina voluntad si no cumplo los mandamientos. O sea, si estoy en pecado, no se puede. Y segundo, tengo que estar también acorde a la voluntad querida. No puedo vivir en la divina voluntad si estoy rechazando la voluntad querida de Él. ¿De acuerdo? Eso es total. O sea que tenemos que pasar el examen. ¿Mande? Tenemos que pasar ese examen. Bueno, ese examen lo estamos pasando en la vida. O sea, por ejemplo, usted tenía vocación de religiosa y ahora es una mujer del mundo. Bueno, viviendo. ¿Cómo son mal pensados, de veras? Me da así como escalofrío. O sea, y no fue religiosa, entonces esa es una voluntad querida que no se aceptó. Y esa voluntad querida de Dios es muy clara. Es lo que hemos llamado vocación. ¿Quién tiene vocación de algo y no lo sigue? Bueno, pues estamos de alguna manera rechazando para lo que fuimos creados. O en ocasiones hay vocaciones, pero que son así de momento. Ejemplo, San Pablo. San Pablo era el hombre religioso, pero del Antiguo Testamento, que era perseguidor de la iglesia, pero que por sus características, por su entrega, por su celo,
por su arrojo, por todo lo que él tenía, Dios lo escoge. Y hay personas que sí son escogidas. Y a ese sí, le dan todo así de momento, y la respuesta es de él, sí o no. Pero ahí casi es una voluntad ordenada, ¿sí? Referente a lo que se decía hace ratito de la presencia real de Jesús, que si Luisa se había desapegado, hay una lectura donde Luisa dice que ella veía su mano y en su mano veía como fundida la mano de Jesús. Entonces, como decía hace rato, no sabemos, pero pues obviamente yo creo que lo más seguro es que sí haya pasado ese desapego, porque pues si no, todo esto no se hubiera realizado en plenitud, y se supone que Luisa tuvo vida divina. Pero espéreme, esa lectura que usted dice es por ahí del 12 o 14, y esta lectura que estamos viendo es del 20 y tantos. Es más, en el libro 14, si alguien trae el libro 14, nadie trae el libro 14, ahí en su teléfono, en su iPad. A mí me quedó una duda entre la voluntad permisiva y la voluntad, que dice permite todo, incluso el pecado, y entre la voluntad ordenada. La voluntad ordenada son los mandamientos, es cuando Dios dice, haz esto o no hagas esto. Y si lo hacemos o no lo hacemos, o sea, eso ya lleva un mérito o una culpa, ¿sí? Por ejemplo, no robes, es una orden. Ámame, o sea, ama a Dios sobre todas las cosas, es una orden. Si no lo hacemos, conlleva una culpa. La voluntad permisiva es la otra. Sí, la otra. Es la que permite todo. Usted puede fácilmente hacer lo que quiera. Nadie se lo prohíbe. Gracias. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Judas que quiso matar a un Dios, pero no una vez, sino una vez por cada criatura que existe en la familia humana. Porque dice que lo mató una vez por cada criatura que existe. Porque debería de haber un Jesús en cada uno de nosotros. Y él pensó que eliminándolo se quitaba. En la lectura 1441, que es julio 10 de 1922, dice, ¿crees que sea cosa de nada el vivir en mi querer? No hay cosa que lo iguale, ni santidad que la asemeje. Es la vida real, ojo con esto, es la vida real, no fantástica como alguien puede imaginar. Y esta mi vida está no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Su vida real. O sea, ¿sí se entiende? No es una fusión total, no es nada más espiritual. Al respecto de ¿cómo era? La voluntad querida de Dios, ¿cómo discernir la vocación a la luz de la voluntad divina? ¿Basta con seguir el camino hacia la voluntad, a vivir en la divina voluntad? Cuando Dios quiere algo y la criatura se presta a hacerlo, Dios le va a ir poniendo todo enfrente. No hay forma de que Dios la deje a su libre criterio a ver qué escoge. O sea, Dios le va a poner algo enfrente y va a ver si usted acepta o no. Si acepta, le va a seguir poniendo alrededor todo lo necesario para que siga ese camino, sin que la obligue. Usted solita va a ir diciendo sí o no, sí o no, sí o no. Pero los puntos clave se los va a poner Dios enfrente. Dije que son como señales en el camino.
vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, adelante, o sea, nos va guiando en todo. Así es. Por ejemplo, vida religiosa para acá y se encuentra con un monte espinoso, todo con abrojos, y por acá un camino muy bonito, con flores y con todo. Usted decide cuál, pero la señal dice para acá. Y cada quien va aceptando o va rechazando. Es una duda respecto al reino que a veces tenemos en el grupo de jóvenes y que nomás no hemos aclarado. Por una parte, escuchamos en el programa de Mundo Católico, el reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas y sabemos que el reino es en el alma, el reino estuvo en Luisa. Y si se supone que alguien vive en la divina voluntad, el reino ya está en esa alma. Pero causa confusión porque por un lado el reino ya está, pero por otro lado también dice, no recuerdo bien en qué parte de los libros, pero dice que la única petición válida es pedir el reino. Entonces, ¿cómo el reino ya está aquí, pero lo estamos pidiendo? Y también otra cosa que teníamos la duda es si ese reino se va a dar en plenitud cuando Jesucristo haga su segunda venida, como lo dice en los discursos escatológicos, por ejemplo en el Evangelio de San Mateo, que cuando vean al Hijo del Hombre entre las nubes en el cielo, o sea, en la segunda venida de Cristo, ahí se va a dar en plenitud ese reino, o ese reino ya estuvo en plenitud en Luisa, o qué onda ahí. Gracias. Bueno, son 3 venidas de Jesús. Y esto hablamos creo que el viernes en la tarde hablamos de eso. O sea, la primera venida ya sabemos cuál fue, hace 2000 años en forma pasible, viene a sufrir. Termina esa venida en el momento de su muerte y la segunda venida, que es para gloria, gracias, que es para el reino, viene a reinar, empieza en la resurrección. O sea, en ese momento ya es un Jesús que aparece nuevamente, pero en forma gloriosa, y viene a construir su reino. Pero ese reino se lleva a cabo hasta 2000 años después. O sea, lo va preparando. ¿Qué faltaba para ese reino? Primero, el conocimiento de Jesús, ya lo hablamos el día de ayer. O sea, que estos escritos que que no tienen en las manos, o sea, porque no los trajeron, esos escritos son exactamente la manifestación de Jesús a través del Espíritu Santo. Porque a través de esos escritos, desde el libro 1 hasta el libro 36, no habla de otra cosa más que de Jesús. Y cuando Jesús dijo, el reino está entre ustedes, es que Él estaba entre ellos. Jesús es el reino, Jesús es el rey de ese reino. Ahora, esta segunda venida no es física, no es un Jesús bajando del cielo, no es un Jesús que en medio de ángeles que viene a reinar y a poner su palacio en no sé en dónde y desde ahí regir. Eso no, es espiritual. Viene a reinar en cada uno de nosotros. El primer reino que se funda es en Luisa. Y digo primer reino porque ya María lo tenía, pero en criaturas salidas de pecado original, es Luisa la primera en tenerlo. ¿Se sigue pidiendo? Sí, porque ¿quién más lo tiene? Entonces lo que se está pidiendo es que ese reino se extienda y que cada vez que haya una persona que acepta este reino, en ese momento ese reino crece un poquito y tiene que llegar a extenderse a través de toda la humanidad. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que venga, ya vino. No estamos pidiendo ver a Jesús descender, ya descendió y lo tienes en las manos. Pero lo tienes en las manos, voy a hacer una comparación medio absurda, pero que se entienda. Igual que tienes a Jesús en la hostia
y el sacerdote la tiene aquí en la mano para dártela, pero está Jesús fuera de ti. ¿Qué quiere? Entrar en ti, que te lo pases. Tienes a Jesús en las manos, ahí lo tienen en sus libros, pero eso no sirve, no basta. ¿Qué quiere Jesús? Que te lo tragues. Ese es el Apocalipsis, es el libro de San Juan, que ve a un ángel con un pie en la tierra, un pie en el mar, con un libro en la mano. Y el guía de San Juan le dice, toma el libro y cómetelo. Será dulce como la miel en tu boca y te amargará las entrañas. Y llega y se lo come. ¿Qué libro fue? El libro de cielo. Es el libro de cielo. ¿Por qué? Porque te lo comes, es dulce en la boca. Es como miel por todas las verdades que contiene, pero te amarga por muchas razones. Primera, por ver quién eres, porque conociendo a Jesús te conoces tú, y entonces vamos entendiendo quiénes somos. Es una forma de irnos, es una toma de conciencia. Leer a Luisa es una toma de conciencia, ¿sí? Una toma de conciencia que ojalá hubiera empezado en Valtorta. Porque en Valtorta casi siempre tomas conciencia de que eres Judas. O sea, te vas identificando con Judas. Es ir tomando conciencia. Pero cuando llegas a esto, aquí se te cae todo lo que tenías construido sobre ti. Porque estamos viendo la realidad, lo que Dios es, lo que Jesús es, lo que Jesús quiere de nosotros. Ese es el libro del cielo. Entonces, cómetelo, trágatelo para que te sepa dulce en la boca, pero te va a amargar las entrañas. Primero por eso. Segundo, por ver el mundo y por ver todo lo que se le hace a Jesús y todo a lo que tú te tienes que dedicar, que es a reparar, y que nos dedicamos a todo menos a reparar. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces no sé cuál sea el problema. El reino ya está en Luisa. Lo que falta es que se extienda, pero faltan actos en la divina voluntad que son el plano donde el reino se va a ir extendiendo. ¿Y quién hace actos en la divina voluntad? Nos quedamos en el deseo. Nos quedamos en la simple intención de decir yo quiero, pero yo quiero y yo quiero seguir siendo yo quiero y yo me quiero imponer sobre los demás, yo quiero y yo quiero formar mis grupos y ser yo el que dirija, yo quiero y yo quiero decirles a todos qué deben hacer, cómo lo deben hacer, qué deben leer. Perdón, no he entendido nada de la divina voluntad, nada. Y hay muchísimos grupos que hacen eso y que se creen los únicos que pueden hacerlo y los que deben dirigir, y no tienen ni la menor idea de lo que es la divina voluntad. Si entendieran qué es la divina voluntad, todo eso se acabaría y empezaríamos a vivir en la divina voluntad, pero no se entiende. Cada quien quiere seguir con lo propio. Entonces se necesitan actos para que este reino se extienda y que llegue así. Y hay otro error muy grande. Hay una tercera venida de Jesús, que es la venida ya al final del mundo, que viene a juzgar. Bueno, no a juzgar, ya todos están juzgados. Simplemente viene a dividir aquello de vengan benditos de mi Padre y apártense de mí malditos. Son dos venidas de Jesús que están en veremos. Esta de ahorita, que no es física, es espiritual, y la última. Y las dos están en San Pablo. Las dos, San Pablo las menciona perfectamente. El problema es que la iglesia cambió, porque no entendió. Son dos cartas, la carta a los Corintios y la carta a los Tesalonicenses. En una dice, la original dice al final, no dice todos, cuando venga Jesús. Se los leo en unos minutos para no inventar, porque se los quiero leer. Pero lo que es la carta de San Pablo habla de dos venidas. Una venida que es en vida, nosotros en vida, y iremos hacia Jesús y reinaremos con Él. Y la otra donde dice que todos resucitaremos. Dice, todos resucitaremos.
pero no todos seremos transformados. Si se dan cuenta, en una dice vivos, los que estemos vivos, iremos hacia Él. Y en otra dice todos resucitaremos. Si dice todos resucitaremos, es que todos murieron, no había vivos. Y entonces, para que no hubiera problemas, le cambiaron esa y ahora en las dos dice lo mismo. Perdón, pero ese fue un error, cambios de la Biblia, pero no tiene nada que ver con la realidad. O sea, esta es la segunda venida de Jesús. A ver. Es propiamente eso. Ya ves que en el 675 que nos digas, ilustras, dónde está esas dos diferencias. En el 675 dice, que dice, pues antes del advenimiento de Cristo, la iglesia va a pasar por una prueba final. Y después viene el juicio final. O sea, es lo que yo no entendía, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica dice nomás una sola venida después de la de su muerte, de la redención. Y sí me gustaría aclarar eso, porque yo tenía mucha discusión con ciertas personas que decían, no, es que en la doctrina de la Iglesia Católica nomás vienen dos veces, no una tercera. O sea, yo les decía, sí, va a venir nomás dos veces, pero una no glorioso, sino en las almas. Y decían, no, es que en la doctrina no viene eso como tal, y realmente no viene. Y quería saber, pues, ¿dónde está eso? Por eso, ahorita lo vemos. Ok. ¿Algo más? Era eso nomás. Quiero saber las citas exactas de ahí. Entonces, esto vamos a aclarar lo de este cambio que hubo en la Biblia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, dice, debe decir, ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos. Todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. ¿Qué está diciendo? Que todos estábamos muertos y que todos resucitaremos, pero que no todos seremos transformados o cambiados en la gloria, o sea, no todos iremos al cielo. Pero queda claro que si todos resucitaremos es que todos estábamos muertos. Por lo tanto, está hablando del fin del mundo, de la última venida de Jesús. En la primera carta a los tesalonicenses dice lo siguiente, en el capítulo 4, dice, en orden a los difuntos, no queremos dejaros en ignorancia, para que no se entristezcan, del modo que suelen hacer los demás hombres que no tienen la esperanza de la vida eterna. Porque si creemos que Jesús, nuestra cabeza, murió y resucitó, también debemos creer que Dios resucitará y llevará con Jesús a la gloria a los que hayan muerto en la fe y en el amor de Jesús. Por lo cual os decimos sobre la palabra del Señor que nosotros los vivientes o los que quedaremos hasta la venida del Señor, no cogeremos la delantera a los que ya murieron antes. Que dijo que en esa venida va a haber vivos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bueno, hay una sentencia dentro del magisterio que es la analogía fidei. O sea, ¿qué es eso? Que simplemente que no puede haber un pasaje de la Escritura que se oponga a otro, que se contradigan, porque se supone que el autor es el mismo, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede haber contradicción. Y si se fijaron en estas dos cartas, hay contradicción, porque las dos están hablando de la venida, de una venida de Jesús. Entonces,
al haber contradicción, la Iglesia cambió la carta a los Corintios. Y entonces, en vez de decir todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales, lo cambió a no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Totalmente lo contrario. Y esto lo pueden checar cualquier Biblia antigua de 1960 para atrás. Pueden checar este texto de los Corintios y van a ver cómo ahí está así tal y como lo estamos mencionando. ¿Mandé? El cambio fue en 1 Corintios 15:51. Ese es el versículo. Y la otra es la 1 de Tesalonicenses 4, del 12 al 17. Y bueno, aprovechando ahorita que estamos en esto, hay 3 cambios que son, bueno, de los muy visibles. Quién sabe cuántos cambios haya, pero de los muy visibles es la primera carta de San Juan, en el número 4, el capítulo 4. Porque dice, en el versículo 3 dice, y todo espíritu que desune a Jesús, este es espíritu del anticristo, de quien tenéis oído que viene y ya desde ahora está en el mundo. Este es el original. Si leemos las Biblias modernas, lo que dice es, todo aquel que no acepta a Jesús, ese es un anticristo. Totalmente diferente. Una cosa es no aceptar a Jesús y otra cosa es dividir a Jesús. ¿Qué quiere decir dividirlo? ¿Decir que nada más es hombre o decir que nada más es Dios? Que ha habido varias herejías defendiendo una de esas partes. ¿Sí? Ese es otro de los cambios. Y el pecado es en Levítico 11. En Levítico 11, en el versículo 27, dice, entre los demás animales que han 4 patas, los que tienen unas como manos sobre las cuales andan, el que tocare sus carnes mortecinas quedará inmundo hasta la tarde. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué animal es inmundo? El chango, o sea, todos los que andan como sobre las manos. ¿Y lo mandé? Y lo cambiaron y ahora dice que los plantígrados, el que anda sobre las plantas, ¿sí? Parece no tener ninguna relevancia, pero si se dan cuenta, está poniendo como inmundo al animal que ahora decimos del que provenimos. ¿Sí? Y si se toman la molestia de revisar su Biblia latinoamericana, van a ver cómo ahí dice que venimos del chango. Esto ojalá lo revisen, lo vean, y eso es en la introducción, ahí está. O sea, los traductores ponen esto. Y bueno, aquí tenemos una pequeña partecita dentro de la Biblia como para defender que cómo es posible que Dios llame inmundo a su ¿cómo diríamos? Su antecesor. O sea, a su abuelo, ¿de acuerdo? Y luego en María Valtorta, esto ya es aparte, dice, la belleza es algo bueno si se sabe valorizar. La belleza es uno de los dones que Dios ha dado a los progenitores. Ellos reflejaban la perfección
que era purísimo espíritu, que les había creado. Y aunque el hombre no podía ser totalmente espíritu como su creador, podía testimoniar el origen del que provenía. Y efectivamente, Dios quiso que así fuera, con la perfección de un cuerpo armonioso y bellísimo, un verdadero vaso viviente para contener un espíritu sin mancha alguna de culpa. Con ello se hacía pedazos la vergonzosa teoría según la cual descendíais de un cuadrúmeno. Venís de Dios y no de una bestia que la antigua ley mosaica definía inmunda. Son 3 cambios que tenemos identificados, pero este de San Pablo es perfecto. Entonces San Pablo ya hablaba de 3 venidas, pero la Iglesia al cambiarle, dice que por la analogía fidei, no se dio cuenta que una venida era esta de ahorita y otra venida era al fin del mundo. Pero creo que quedó muy claro, ¿no? Y sí, hija mía, yo estoy continuamente concurriendo en cada mínima acción humana, aunque fuese un pensamiento, un respiro, un movimiento, pero las criaturas no piensan en esta mi actitud hacia ellas, y además de que no hacen para mí sus obras, que soy de quien reciben la vida de su mismo obrar, se atribuyen a ellas lo que hacen. Aquí lo interesante es la fecha, 1906. O sea, prácticamente muy al inicio todavía de los escritos de Luisa, y que no coincide con la vida ya en la divina voluntad. O sea, no está hablando de los hijos de la divina voluntad, no está hablando de aquellos santos de voluntad divina, de voluntad humana. Está hablando, dice, yo estoy continuamente concurriendo en cada mínima acción humana. No pone buenos o malos. Y ahora quizá entendamos, después de haber hablado de los impulsos, de los actos que Dios creó para toda la familia humana, esos actos son para todos, buenos, malos, perversos, satánicos, de todo. La vida de cada uno de nosotros, no importa lo que seamos, viene como primer principio Dios. Dios es el fundamento, el inicio de nuestra vida. ¿Sí? O sea, esto hay que recordarlo. Y continúa diciendo y dice, la hija mía, la hija de mi voluntad, ¿cómo me eres querida? Escucha, en cuanto tu querer entra en mí, se vacía de ti y el mío entra obrante en ti. Perdón, esta ya es del año 22, se me pasó decirlo. Entonces, en cuanto tu querer entra en mí, ¿cuál es el querer del hombre? ¿Qué es el querer? El querer es el acto. Acuérdense, voluntad es el motor, el fiat es el hacedor y el querer es el acto cumplido. Entonces, la voluntad es el motor tanto del hombre como de Dios. Es lo que mueve todos los atributos de Dios y lo que nos mueve a nosotros con todo lo que nosotros tenemos. El fiat, acuérdense, la palabra de Dios, ¿cuál fue? ¿Con qué crea Dios? Con su palabra. Y dice fiat lux. ¿Qué quiere decir? Hágase la luz. Por lo tanto, la palabra fiat es una palabra que indica acción. Y la acción en gramática es un verbo. Por lo tanto, el fiat es el verbo de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios?
la segunda persona de la Trinidad, que después se vive, o sea, toma carne, se vuelve carne. Y por eso es que Dios es el creador, sí, de todo, pero el que lo hace es el Verbo. Por eso Jesús le dice a Luisa, cuando creé el cielo, cuando yo creé el sol, cuando creé a la criatura, y dice uno, bueno, ¿no que fue el Padre? ¿Sí se entiende? Pero es el Verbo, porque el Verbo es la palabra de Dios, es el fiat, el creador es el Padre, pero el que lo lleva a cabo es el Hijo. Pero por eso es que la creación se le atribuye al Padre. Y luego el Hijo en carne, o sea, habiendo tomado carne, es el que lleva a cabo. Entonces, en cuanto tu querer entra en mí, se vacía de ti y el mí. Y en cuanto obra el mío, el tuyo recibe la fuerza de la potencia creadora y queda obrante en mí. Y como solo, que contengo todo, abrazo todo, hago todo, veo tu querer con mi potencia creadora que quiere darme todo, responderme por todos, y con sumo contento mío lo veo ante mí desde el primer instante en el que hice salir la creación. Y dejando atrás a todos, se pone delante a todos como si fueras la primera creada por mí, en la cual no existe ninguna ruptura de voluntad entre tú y yo, tal como habría querido al primer hombre. Y me da el honor, la gloria, el amor, como si la creación no hubiera salido de mi voluntad. Dice, ánimo, hija mía, no te abandones a tu dolor, sube más en alto. Tú sabes que tienes un trabajo que cumplir, y este trabajo es tan grande que ni siquiera el dolor de mi privación debe detenerte, más bien debe servirte como medio para subir más en la luz de mi voluntad. Tu encuentro con ella debe ser continuo, porque es intercambio de vida que debéis hacer. Esta es una petición y una continua insistencia de Jesús, que debe ser continuo los actos, que no debe haber interrupción. Si hay interrupción, no se forma la vida divina en la criatura. Y si ella se debe dar continuamente a ti y tú a ella. Y tú sabes que el movimiento, el latido, el respiro, deben ser continuos. De otra manera, la vida no puede existir. Y tú harías faltar tu vida en mi fiat, y él sentiría el dolor de que su pequeña hija, su amada recién nacida, le hace faltar en él su movimiento, su latido, su respiro. Sentiría el arrancarse a su recién nacida, que por sentir su vida como vida suya, la tiene siempre en acto de nacer, sin ponerla fuera de su seno, ni siquiera para hacerla dar un paso. ¿Se fijaron lo que dijo en esta última frase? Dice, le hace faltar en él su movimiento, su latido, su respiro. Sentiría el arrancarse a su recién nacida, que por sentir su vida, la vida de la recién nacida, como vida suya, como vida ¿de quién? De Dios.
O sea que no solo la criatura debe tener la vida divina en ella. Ahora, la vida humana es la vida, pasa a formar parte de la vida divina. ¿Por qué? Porque la vida humana ya es vida divina. ¿Se entiende? O sea, Dios nos da su vida, la aceptamos como vida nuestra, pero vivida desde nosotros, y vivida desde nosotros, ahora nuestros actos son divinos, y esos actos se incorporan en la vida divina, y ahora Él la toma, la vida nuestra la toma como vida de Él. Por eso siente arrancarse a su recién nacida, que siempre debemos estar en ese punto de recién nacidos. ¿Qué quiere decir un recién nacido? El que no tiene actos, que empieza apenas, y Jesús nos está diciendo, no hagas ningún acto de voluntad humana. Ningún acto de voluntad humana. Por lo tanto, siempre estaríamos como recién nacidos. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, vamos a repetir nada más esto. Le hace faltar en él su movimiento, su latido, su respiro. O sea, le hace faltar cuando la criatura se sale. Dice, sentiría el arrancarse a su recién nacida, que por sentir su vida como vida suya, la tiene siempre en acto de nacer, sin ponerla fuera de su seno, ni siquiera para hacerla dar un paso. Y tú te sentirías faltar la vida de su movimiento continuo, de su latido, de su respiro. Sentirías el vacío de una voluntad divina en tu alma. Como vemos, o sea, en realidad creo que ha quedado hasta cierto punto claro todo lo que el alma puede llegar a vivir en este mundo, en la vida, aquí en la tierra, que es vivir lo que se va a vivir en el cielo. En el cielo vamos a vivir de la vida de Dios. Por lo tanto, esto es lo que nos ha estado diciendo hasta ahorita. ¿Qué es lo que pasa cuando aceptamos esto? Ya por último, porque nos quedan 15 minutos, yo sí quisiera volver a tocar un poquito lo de esto de la segunda venida, de la tercera, del reino, en fin. Hace rato, ¿cómo te llamas? ¿Horacio? Horacio nos mostraba unos esquemas que tenía más o menos de los tiempos. Y así es, o sea, está muy bien planteado. Los tiempos desde Adán hasta la venida de Jesús son 4,000 años. O sea, 4,000 años desde el momento de la creación del hombre hasta el momento en que llega Jesús. Jesús nos deja la redención y a partir de esos 4,000 años son 2,000 años más hasta la fecha. O sea que llevamos 6,000 años del hombre sobre la tierra, no de la creación, del hombre sobre la tierra. Y decíamos que la primera venida de Jesús fue hace 2,000 años, o sea que ese es el punto de inicio de Dios en la tierra. Hasta la fecha han pasado 2,000 años de eso y ahora llega Luisa. En Luisa se transmite, es la primera en recibir el reino de la divina voluntad, y Jesús dice que su reino durará 40 siglos. Dice, el reino de mi fiat divino durará 40 siglos, o sea, 4,000 años. El problema es que no sabemos desde cuándo. No sabemos si es desde el momento de la resurrección, que ya llega en forma gloriosa, y entonces estaríamos a la mitad y nos faltarían 2,000 años. O es a partir de Luisa y entonces nos faltarían 4,000 años. De todas maneras, sea uno o sea otro, no nos debe preocupar mucho porque no lo vamos a ver.
Así que en realidad no importa. Pero sí hay datos muy importantes y hay confusión por lo que he oído más o menos. Con esto del anticristo, con esto de esa purificación, de todo ese, ¿cómo diríamos? Apocalipsis. Vamos a hablar del Apocalipsis. El Apocalipsis lo hemos querido ver como algo muy al futuro, al final del tiempo. A veces se habla de que son cosas que ya pasaron, o sea, que no son actuales ni para el futuro, sino son cosas que ya sucedieron. El Apocalipsis es exactamente esta época de ahorita. ¿Por qué? Varias razones. Primero, la confusión general, la apostasía general, la ramera, todo esto, pero que culmina en la venida del anticristo. El anticristo, que es el que se opone a Cristo, el que se opone a Jesús, y que llevará a la humanidad a tremendos sufrimientos. Las señales del anticristo, ¿cuáles son? Bueno, primero todas las señales del anticristo social que somos nosotros, todas las ideas contrarias a Cristo, contrarias a la ley de Jesús, que ya los tenemos. O sea, todo lo que vivimos en la actualidad se opone a Jesús. No sé si estén de acuerdo o me tachen de muy, ¿cómo diríamos? ¿Mandé? Entonces, estamos viviendo una época que también está descrita en el Catecismo, de la pasión de la Iglesia. O sea, esta pasión de la Iglesia, o sea, es actual, ya está en el momento. No llegará a morir, nunca morirá la Iglesia, pero sí va a sufrir, y va a sufrir mucho. Y tendrá que regresar, según palabras de Jesús, a las catacumbas, porque va a ser perseguida. Nunca se va a quitar el sacrificio total, o sea, que es la Eucaristía, porque seguirá habiendo un resto fiel tanto de religiosos, de sacerdotes, como de laicos, y seguiremos teniendo este tipo de vida escondida. Y creo que es justo que después de un retiro sobre divina voluntad, de haber hablado lo que la divina voluntad puede hacer en la criatura, creo que es muy obvio empezar a hablar de los porqués de esta urgencia, y los porqués en este tiempo es cuando se manifiesta esto. ¿Sí? Así que las tablitas de salvación son las almas que llegarán a vivir en la divina voluntad. El reino de Dios, como dije, durará 40 siglos. ¿A partir de cuándo? No sabemos. Y al final de esos 40 siglos vendrá la tercera venida de Jesús, que coincide con la carta de San Pablo en los Corintios. O sea que el original lo deja muy claro: todos resucitaremos. Y en Tesalonicenses es no todos, o sea, habrá vivos cuando venga Jesús. 2 venidas. Este es como un corolario, pero sí entender que es muy necesario empezar a tomar conciencia de lo que estamos viviendo, de los tiempos que estamos viviendo, y no es un anuncio catastrófico, no, es una realidad, pero una realidad que nos ayuda a tomar conciencia de lo que hemos estado oyendo. Es una realidad que nos animaría a decir: voy a tratar de vivir en la divina voluntad y reparar a Jesús en lo más que se pueda. Jesús sabe la cantidad de reparaciones que va a haber, sabe quiénes las van a hacer, y esas están ya puestas en Él para mitigar, no tanto mitigar el castigo, sino acortar los tiempos, según nos dice el Evangelio. Yo acortaré aquellos tiempos, porque si no, hasta mis elegidos sucumbirían.
Así que la divina voluntad quede con ustedes y que realmente ojalá que lo lleven a cabo. Nos vemos.